Hola a todos, mi nombre es Alejandra de La Lila La. En este video vamos a aprender los puntos básicos para tejer con ganchillo enfocado en monitos o personajes tejidos, o también como se conoce amigurumi. Voy a explicarles desde cero, poco a poco, para los que nunca han tejido, y específicamente ahora veremos el tejido lineal, y luego después iré subiendo más videos, subiendo de nivel hasta lograr hacer un bonito tejido. Los materiales que vamos a utilizar para esta práctica es estambre o hilaza número 3, un ganchillo del número 3 y también vamos a utilizar tijeras. Vamos a ver el punto bajo en tejido lineal. Vamos a comenzar a aprender cómo hacer el nudo inicial. En este caso lo voy a hacer sobre la mesa para que sea un poco más fácil. Cruzamos el hilo corto sobre el hilo largo, doblamos hacia el hilo largo y con un ganchillo o con las manos vamos a tomar lo que quedó en la parte del medio, despacito, y jalamos los extremos para que se forme un nudo. Ya que quedó nuestro nudo, lo vamos a ajustar de manera que quede muy cerca al ganchillo. Solo tienen que asegurarse que no quede muy apretado y que se pueda mover sobre el ganchillo, de esta manera. Ok, vamos a aprender a cómo colocar la hilaza o el estambre sobre la mano. En este caso se pasaría a través de adentro hacia afuera por el dedo pequeño, pasamos sobre la mano y tomamos el dedo índice desde afuera hacia adentro. Esta es la manera en que se pueden apoyar para deslizar el hilo mientras tejen. El dedo del medio y el dedo gordo nos va a ayudar para manipular el hilo que está sobre el ganchillo. Aquí lo colocamos sobre el nudo, siempre van esos dedos sobre el nudo. Y el dedo índice es para tensar el hilo mientras tejemos. Sobre ese hilo es donde vamos a tejer. De la mano derecha el dedo índice sirve también para manipular el hilo que está sobre el ganchillo y el resto de los dedos es para tomar el ganchillo. Esta manera es más fácil de tejer y de manipular la hilaza o el estambre. Sobre esta hilaza que está tensa, vamos a empezar a formar nuestras cadenitas. Las cadenas es el punto inicial para cualquier tejido. A partir de las cadenas se puede realizar el tejido. En este caso vamos a formar 8 cadenas, 9 cadenas, porque es una extra. Se toma el hilo desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro, no hay problema, como se te haga mejor. Lo pasamos sobre el hoyito y eso es una cadena. Tomamos hilo, lo pasamos sobre el hoyito, vamos acomodando dedos, los dedos de la mano izquierda van subiendo y así sucesivamente hasta completar las 9 cadenitas. Vamos a tejer 8 puntos bajos, se le agrega una cadena extra porque esa cadena va a funcionar como la altura. Ahorita vamos a ir viendo. Aquí se pueden identificar las cadenitas. Cada cadenita parece como una V, una trencita. Está conformada por 2 orejitas. Aquí se pueden apreciar, vamos a contarlas. Aquí está 1, 2, esa es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la extra 9. Ya que tenemos nuestras 9 cadenitas, vamos a empezar a tejer los puntos bajos. Tomamos hilo,
Nos vamos a saltar la primera cadena, en esa no se teje, es la que nos da altura. Nos vamos a la segunda, se toma solamente la orejita superior, pasamos el ganchillo, tomamos hilaza, lo pasamos dentro de la orejita y tenemos 2 sobre el ganchillo, 2 hilazas sobre el ganchillo y se puede apreciar. Volvemos a tomar hilaza y lo pasamos dentro de esos 2 y todo ese movimiento que hicimos es un punto bajo. Por arriba se puede ver, se forma también una V o una trencita, todo eso es el punto bajo. Y bueno, nos vamos a la siguiente cadena, esta ya está utilizada, se puede ver por el hoyito que está ya restiradito. Y nos vamos a la siguiente. Atravesamos con el ganchillo la oreja superior, tomamos hilo, metemos, tenemos 2 sobre el ganchillo, volvemos a agarrar hilaza y pasamos sobre los 2 y terminamos el segundo punto bajo. El punto bajo también lo puedes escuchar como medio punto o punto básico, tiene diferentes nombres, simple crochet. Volteamos el trabajo porque siempre tejemos hacia la izquierda y vamos a empezar la segunda fila de puntos bajos, de 8 puntos bajos. Se ignora, ahí no se teje. Hacemos nuestro primer punto bajo o punto medio o medio punto
y tejemos uno en cada uno y listo. Ya tenemos aquí las 3 filas de 8 puntos bajos. Ustedes pueden tejer las filas que quieran y los puntos que quieran para que sigan practicando. Aquí yo ya voy a cerrar. Se cierra de la siguiente manera: se hacen 2 cadenitas, 1, 2. Ya que tienen sus 2 cadenitas, se suelta un hilito. Vamos a tomar las tijeras y cortamos hilaza. Y con el ganchillo jalamos y listo. Estas 2 cadenitas nos van a ayudar a hacer un nudo, lo bajamos y ya quedó cerrado. Esto es el punto bajo tejido lineal. Vamos a ver el punto alto en tejido lineal. Vamos a iniciar igual, haciendo el nudo inicial. Lo puedes volver a hacer sobre la mesa o ya si tienes práctica lo puedes hacer en el aire. El punto alto normalmente se utiliza más para accesorios y ropa de los monitos, o al menos en mi experiencia a mí me sirve más para cosas externas, ya que como el punto alto tiene el hoyo muy abierto, no nos sirve para hacer cuerpos y cabezas porque se puede ver el relleno. Entonces el punto bajo se utiliza más para hacer todo lo que es el cuerpo, la cabeza, y el punto alto para ropita, gorros, capas, etc. Vamos a iniciar, también vamos a hacer 8 puntos altos. En este caso, en el punto alto se le pone 3 cadenas extras. 1, 2, 3, porque es la altura. El punto alto es un poco más alargado, necesitamos más altura. Aquí me faltó las 3 extras. 1, 2, 3. O sea que vamos a hacer en total 11. Y vamos a tejer, tenemos las 3 extra, una más, vamos a tejer hasta la siguiente cadena, o sea vamos a dejar 4 libres, pero la cuarta no se considera como extra porque es como la base del punto alto. Digamos que estas trencitas se van a utilizar como un punto alto. Aquí agarramos hilo para iniciar el punto alto, nos vamos a la quinta cadenita, pasamos hilo y tenemos 3 en el ganchillo. Pasamos por 2 y nos quedan 2. Agarramos hilo otra vez y lo pasamos por estos últimos 2. Todo este movimiento es un punto alto. Entonces, las cadenitas. De 8 puntos altos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 5, 6, 7 y 8 con las cadenitas. Alto se utiliza mucho cuando quieres avanzar rápido. Es un punto que está muy extendido, por lo tanto abarca más espacio y avanzas más rápido. Pero como les comenté, en el caso de amigurumi solamente alto, ya vimos también el punto bajo, y es otra forma de tejer, una de las formas de tejer amigurumis diferente a la circular para hacer ropita o accesorios o otras figuras. Bueno, como se pudieron haber dado cuenta, es sencillo, claro que se necesita práctica y mucha paciencia, pero en sí todo esto es lo básico para lograr ir avanzando y poco a poco lograr la finalidad, que es hacer nuestro monito. En nuestro siguiente video vamos a ver el tejido redondo y después les iré explicando cómo podemos lograr el objetivo.